Bueno, mientras se van conectando, no sé si revisaron que el día de hoy les mandé algunas indicaciones para ver si podían descargar ustedes el programa EpiInfo. Okay. Les solicité las dos versiones, bueno, la versión para computadora y la versión para celular. ¿Alguien de ustedes los descargó? En computadora. También les pido que lo descarguen en su celular, ya que al menos el día de hoy vamos a estar ocupando la parte del celular. ¿Okay? En la parte del celular hay dos versiones. Hay una versión que es para Android y otra versión que es para iOS. En el caso de la computadora, yo sé que existe una versión para Mac, pero no encontré la manera de descargarlo. Entonces espero que al menos hay una persona que tiene Mac. No sé si pudo descargar la aplicación, el programa o el software EpiInfo. ¿Se escucha? Ok. Bueno, entonces la mayoría de ustedes ya tienen la aplicación en el celular o bien en la computadora. En la computadora vamos a trabajar, espero yo, el día viernes. Ahí sí vamos a trabajar con una base de datos. Vamos a hacer algunos análisis dentro de la computadora. Pero el día de hoy, para avanzar un poquito, pues vamos a utilizar solo el celular. Entonces, por eso les digo que descarguen la aplicación para su celular. Entonces, bueno, desconozco porque hay muy pocas personas conectadas, pero pues espero que se nos unan en el transcurso de la clase. Y el otro aviso que tenía que darles es que algunas personas me comentaron que han estado teniendo problemas para usar RStudio. Entonces, el día de hoy, si gustan, terminando la clase, nos podemos quedar un poco para dar un breve repaso, ¿no? Para que se traten de incorporarse con los demás. ¿Okay? Entonces, si alguno de ustedes está interesado en dar un breve repaso con el software de R, terminando la clase, nos vamos a quedar un momento más para aclarar algunas dudas. Bueno, entonces, ya para comenzar, el día de hoy vamos a ver sobre asociación causal, principalmente en asociación en epidemiología. Y bueno, este para mí es uno de los temas que tienen una gran relevancia cuando estudias epidemiología o cuando lo aplicas en la parte práctica. ¿Okay? Porque nada más para tratar de sentar un poco las bases, no sé si ustedes recuerdan a sus abuelos, ¿okay? O a sus adultos mayores, que ellos tenían o relacionaban ciertas cosas con que podían ser nocivos para la salud. Entonces, hace muchísimos años, esos eran los principios de asociación. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño esquema, ¿okay? Del ciclo de vida de fasciola hepática. Y hace muchos años no se sabía qué era lo que provocaba las lesiones en el hígado. Se tenía el conocimiento que le ocurría a las vacas que estaban pastando cerca de los lagos, ¿okay? O en zonas muy húmedas, pero se desconocía la causa. ¿Okay? Entonces se utilizó una asociación. De hecho, la información o la documentación sobre fasciola hepática en un principio comentan que no se sabía cuál era la causa, pero que se relacionaba con que las vacas se pastaban en zonas muy húmedas. Después se adquirieron más conocimientos y bueno, llegaron a establecer el ciclo biológico del parásito, ¿no? Donde algunos caracoles, ¿verdad? Juegan un papel muy importante. Entonces,
a través del tiempo siempre se ha establecido una asociación, ¿no? También, por ejemplo, que en en lugares o en temporadas de sequía, cuando las vacas o los animales comenzaban a consumir otros alimentos que no estaban presentes cuando había pasto, entonces comenzaban a haber algunas intoxicaciones, ¿no? O también el consumo de agua de ciertos lugares, pues relacionaba a la gente con intoxicaciones. Entonces, esos eran los principios de la asociación. Entonces, de alguna manera siempre se estaba estableciendo una asociación de que no consumas esto porque te puede hacer daño, o no consumas esto, o no vayas a tal lugar a tales horas porque algo te puede pasar. Entonces, eso es el principio de la asociación. Entonces, siempre se ha establecido una asociación con una variable y que ésta te puede provocar un daño, ¿verdad? O un evento subsecuente. Entonces, ese es el principio de la asociación. Entonces, en epidemiología, la causalidad se define como la relación etiológica entre una exposición a un factor de riesgo y a que ocurra un efecto subsecuente. Entonces, hay algo que ocurre en un principio y posteriormente de haber estado ante ese factor de riesgo, pues va a ocurrir algo, ¿verdad? Que puede ser dañino para la salud, como es en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué efectos pueden ser o establecerse como un factor de riesgo? Hay que tener hay que establecer que no debe de ser tomado en sentido peyorativo el riesgo, ¿no? Entonces puede ser, si bien es cierto, puede ser que un animal o un individuo enferme o que se muera, ¿verdad? O que puede ocurrir alguna complicación. También que el individuo se cure, ¿verdad? También podría ser un riesgo, ¿ok? O la probabilidad de que ocurra que un individuo se recupere. O protección a causa de inmunización. Entonces, no hay que tomarlo en sentido estricto o en sentido peyorativo en la palabra riesgo. Entonces, hay que ser un poquito más amplios para tratar de establecerlo en mejor medida. Por ejemplo, si ustedes están administrando un protocolo de inseminación, el riesgo o la probabilidad de que ocurra, en este caso, que los animales queden gestantes. Entonces, el riesgo nosotros lo estableceríamos de esa manera. ¿Ok? Recuerden que antes no se conocían, ¿verdad?, las causas de enfermedad hasta que se hicieron los postulados de Koch y los postulados de Evans. Básicamente, esos postulados mencionan que para que un microorganismo sea la causa de la enfermedad, pues esta puede ser, o ese microorganismo, pues debe de aislarse, ¿verdad?, de los animales que están enfermos o de los individuos que estén enfermos, pero de los sanos no deben de aislarse. ¿Ok? También que las bacterias o los microorganismos deben de ser aislados en un cultivo puro, ¿verdad?, de un animal que estaba enfermo, y que esta enfermedad debe de reproducirse cuando una bacteria se inocula. O sea, yo tomo la bacteria, la replico, ¿verdad?, o la cultivo, y posteriormente yo la inocularía a otro individuo y este debe replicar la enfermedad. ¿Ok? Y esa bacteria debe de aislarse otra vez en otro cultivo puro. Así se establecería, bueno, para que se cumplan los postulados, perdón, si se cumplen los postulados de Koch, se podría establecer una enfermedad o se podría relacionar como un agente causal al microorganismo que se estuviera tratando. De igual manera, los postulados de Evans, esos son un poquito más amplios, pero básicamente tratan de describir lo mismo que hizo Koch. ¿Ok? Vamos a pasar. Entonces, el riesgo, nuevamente, ¿sí? ¿Sí qué pasó? A ver, espera. Ahí. Y es que a mí no me sale cómo las acepto. Si les pueden decir que se regresen otra vez y que salgan y vuelvan a entrar para ver si me sale, porque a mí no me han aparecido. Yo he aceptado a todas las personas que han intentado entrar.
bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo regresarme, cierro si pueden decirle que cierren su sesión y nuevamente vuelvan a intentarlo, porque a mí no me está apareciendo ninguna invitación para que acepte las personas. Ok, bueno, pues vamos a esperar. A ver, y si me voy yo y luego regreso, podría funcionar. A ver. No. No, a mí no me aparece ninguna sesión. Bueno, parece que ya se está solucionando. Me salí y me volví a meter. No sé qué habrá pasado. Buenas tardes. Ok, entonces no sé por qué habrá pasado que no me llegaban a las invitaciones para aceptarlos, pero pues bueno, qué bueno que ya se nos unieron. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces básicamente riesgo o la definición de riesgo vendría siendo que la probabilidad de ocurrencia de un evento, enfermedad o cualquiera de sus complicaciones, ya sea muerte, recuperación o protección, básicamente. Y bueno, básicamente, ¿sí? Ah, ok, gracias. Ya es. Mira, qué triste. A ver, vamos a ver. Ahí está. No sé por qué pasa eso. Bueno, en el video lo vamos a recortar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el riesgo se definiría como la probabilidad, ¿verdad?, de ocurrencia de un evento, pudiendo ser enfermedad o cualquiera de sus complicaciones como muerte, recuperación o protección. Y básicamente el riesgo se describe entre un número, o bueno, básicamente esta probabilidad va desde el 0 hasta el 1, ¿ok? El 0 implica que el evento o la ocurrencia no se lleve a cabo, y el 1 implica que el evento o esta ocurrencia pues va a presentarse. De igual manera sacaríamos una proporción, ¿verdad? Tomando la población, en este caso en riesgo, o la probabilidad de que ocurra, tomada de una población total. Ya está. Bueno. Bueno, tomando otra vez, tendríamos que tomar la proporción, ¿verdad?, para establecer el riesgo, tomando una muestra, que esta muestra va a provenir del universo o la población, ¿ok? Y se definiría básicamente con esta fórmula, ¿ok? N sobre N mayúscula. En este caso, tenemos diferentes, esta sería mi N mayúscula, tenemos diferentes bovinos, ¿verdad?, de diferentes colores, entonces estaríamos estimando la probabilidad de que que los individuos, ¿verdad?, sean rojos. En este caso hay un 27.3% en la población de vacas rojas, ¿sale? Entonces básicamente sería esto. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ok?
Bueno, entonces factor de riesgo, otra vez, es toda variable que esté relacionada estadísticamente con el fenómeno de estudio, pero, como se los había comentado hace un momento, no debe ser tomada en sentido peyorativo, sino en una manera más amplia. ¿Okay? Ese factor que influye en la variación de la frecuencia de un fenómeno puede definirse como el factor de riesgo, ya que va a determinar la probabilidad de dicho fenómeno, ¿verdad? Y bueno, dentro de los factores de riesgo puede ser un conjunto de fenómenos de cualquier naturaleza a los que se expone un individuo, y entre ellos va a depender de la probabilidad de enfermar. Y aquí hay que tener en cuenta que tenemos factores condicionantes, que estos los determina el agente, ¿verdad? Propiamente. Predisponentes, que estos son básicamente del hospedador o del individuo, y determinantes, que serían proporcionados por el ambiente. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? En algunas cuevas, ¿verdad? Que son zonas donde habitan los murciélagos, y por ejemplo, en este caso, el hospedador siendo una vaca, y bueno, el agente, en este caso, el vampiro, ¿verdad? Y bueno, que tendría que tener el virus, en este caso, el virus de la rabia o lisavirus. Podríamos tomar también algunos indicadores de riesgo, y un indicador de riesgo es una condición o un fenómeno que pone en manifiesto la presencia temprana, ¿verdad? Es algo que a mí me va a estar avisando o que me va a estar llamando la atención dentro de la población, en la cual pueda ser un manifiesto de una presencia de una enfermedad. Por ejemplo, en algunos animales, ¿verdad? Descargas vulvares, eso me estaría a mí avisando que pues, algo está ocurriendo dentro del hato. O por ejemplo, la presencia de abortos en la granja, ¿verdad? O en este caso, ¿verdad? Que es un poco más llamativo, que en esta imagen podemos observar la mordedura de un murciélago, ¿no? La mordedura del vampiro, lo cual podríamos nosotros sospechar de que tal vez pueda ser una zona donde haya una alta prevalencia o una alta incidencia de rabia paralítica bovina. Y bueno, los factores causales de la enfermedad los podemos dividir en estas categorías. Tenemos factores biológicos, ¿verdad? Nuevamente, ya lo hemos retomado, algunas enfermedades que van de acuerdo a la edad, otras que tienen diferencias entre sexos, algunas razas que tienen una mayor predisposición a ciertas enfermedades, el peso también es muy importante, la talla, la genética, la nutrición y lógicamente la inmunología. Factores psicológicos, principalmente en las poblaciones humanas, ambientales, ¿verdad? El calentamiento global, la contaminación, deforestación, cambios demográficos, el estilo de vida, esta parte, la parte social de la parte humana. ¿Okay? Los socioeconómicos, el nivel social, el nivel económico y el nivel educativo, estos te lanzan una predisposición a presentar o a no presentar ciertas enfermedades también. Los laborales, ¿verdad? Principalmente ocasionados por el estrés. Los factores políticos y los servicios de salud, muy importantes, y creo que todos los hemos estado viendo ahora ante esta situación de contingencia, el servicio de salud que tenemos aquí en México. ¿Ok? Y bueno, básicamente los componentes de la asociación, tenemos los componentes, los factores antecedentes o los factores subsecuentes. A nivel epidemiológico tenemos nosotros los factores de riesgo, y como factores subsecuentes los resultados o los efectos, ¿verdad? Que se van a ocasionar ante la exposición de este factor de riesgo. Y en este caso, a nivel estadístico, ¿verdad? Es la que nos da a nosotros la fuerza, ¿verdad? Para nosotros analizarlo, ¿ok? Tenemos variables independientes, variables de estímulo, y como factores subsecuentes, variables dependientes o variables respuestas. Y estos los vamos a abordar un poco más adelante cuando tratemos de entrar al diseño de experimentos. Y bueno, en la parte de los tipos de asociación, hay que recalcar que existen asociaciones significantes y asociaciones no significantes. Y dentro de las significantes, asociaciones causales, pero también hay asociaciones no causales. Dentro de las asociaciones que son causales, tenemos las asociaciones directas,
y las asociaciones indirectas, ¿verdad? Cuando una asociación no es significante es porque hay una relación entre dos categorías de eventos, pero no es mayor a lo esperado por el azar, o sea, no sería mayor a que pasara por el azar, o sea, de manera indiscriminada. ¿Okay? Y la frecuencia de la aparición conjunta del efecto, en este caso mostrado por E como el efecto, y el factor de causal, en este caso ejemplificado como C, no es mayor al que se produciría por casualidad. Un ejemplo, ¿verdad? Mycoplasma felis y la relación que juega la presentación de conjuntivitis en gatos. ¿Ok? Hay que recordar que Mycoplasma felis lo pueden presentar tanto gatos sanos y gatos con conjuntivitis. Entonces la presentación, ¿verdad?, de conjuntivitis no significa micoplasma o que juegue un papel importante, ¿verdad?, porque puede también no presentar estos problemas de conjuntivitis otros animales. ¿Okay? Entonces no habría una significancia al tratar de relacionar las dos enfermedades. Cuando un factor es significante es porque hay una relación estadísticamente, ¿verdad?, entre ambas categorías, ¿ok? Y también hay una dependencia entre dos o más factores, ¿ok? También la ocurrencia de un factor aumenta o disminuye a medida que varía el otro factor, ¿ok? Pero también no implica necesariamente una relación causa o efecto, o como nosotros le llamamos causalidad. Aquí un ejemplo para que quede un poquito más claro es la relación entre la densidad de poblaciones de ratones y la prevalencia de rabia en zorros. ¿Okay? Hay que recordar que las ratas, ¿okay?, al haber una alta densidad poblacional, hay que recordar que las ratas son presas y en este caso los zorros, ¿verdad?, son predadores. Entonces podríamos nosotros establecer a nivel estadístico que el aumento de una población de ratas, ¿verdad?, pueda estar o relacionada con la presentación o con la alta presentación de rabia en zorros, ¿sale? Entonces, cuando nosotros analizamos los datos, podemos encontrar que estadísticamente hay una significancia al tratar de relacionar la alta densidad de población de las ratas con la prevalencia o con el incremento de la presentación de rabia en zorros. ¿Ok? Pero también hay que tenerlo esta parte en cuenta. Cuando una asociación no es causal. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo, es que hay una asociación estadística, pero no hay lógica entre el factor antecedente y el subsecuente. Por ejemplo, otra vez, la relación entre la densidad de la población de los ratones y la prevalencia de rabia en zorros. ¿Okay? Recordando nuevamente las ratas como presas y los zorros como predadores. Pero hay que recordar la biología del virus, ¿verdad? Recuerden que las ratas no se infectan de rabia, ¿sale? Entonces no pueden estar relacionados con la presentación de rabia, ¿sale? Acuérdense que el virus, en este caso, el virus del Lyssavirus, el que provoca la rabia, tiene predilección por las glándulas salivales, y en este caso los roedores tienen unas glándulas salivales rudimentarias o primitivas. Por lo tanto, el virus no puede replicarse de manera eficiente. Por lo tanto, las ratas no están implicadas en la transmisión de la rabia. Entonces, el hecho de que una población de ratas, en este caso una alta densidad, pueda estar relacionado con la presentación o el incremento de los casos de rabia, pues no tiene sentido, aunque a nivel estadístico sí nos está dando que puede estar implicado. Pero recuerden nuevamente, el conocer el ciclo biológico del virus, en este caso el de la rabia, pues nos aclara, ¿verdad? Nos dice que no hay un sentido. No sé si ustedes han llevado clases de epidemiología con el doctor Alden Reina, el cual menciona unos ejemplos similares donde le hacen una encuesta, ¿verdad? Hay algunos estudios donde hacen encuestas a personas con cáncer pulmonar. Y en estas encuestas
sale significante el uso de sandalias, ¿verdad? Con la presentación de cáncer. Entonces ellos sacan que a nivel estadístico hay una mayor probabilidad de presentación de cáncer de pulmón al utilizar sandalias, ¿vale? Entonces puede ser que la mayoría de los encuestados en ese momento pues utilizaran sandalias, pero no tiene una asociación lógica, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces algo similar pasa con estas cosas. ¿Ok? Y bueno, existen aplicaciones prácticas sobre las asociaciones causales. ¿Ok? Pero hay que considerar que en algunas veces el control de las causas o para controlar la presentación de estas causas pueden ser muy costosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la prevención y el control de las vacas locas o de la encefalopatía espongiforme bovina se centra principalmente en la restricción de la importación de rumiantes y también de alimentos o concentrados que puedan ser elaborados con harinas de carne que sean importados de lugares donde se presenta, ¿verdad? La enfermedad, y no a la remoción o la destrucción del prión, que es el que provoca la enfermedad en este caso, ¿verdad? Recuerden que ese es un prión y no un virus. Entonces, pues sería muy costoso. Entonces también tiene una implicación práctica. ¿Ok? Y bueno, en las asociaciones causales o en la parte causal sería el factor antecedente establecido como causa es suficiente para producir el factor, en este caso la enfermedad, ¿sale? Y bueno, también es una tasa de incidencia en los individuos que están expuestos a ese factor va a ser diferente, en este caso superior a la tasa de incidencia de los individuos que no están expuestos a ese factor. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, vemos que el transporte, ¿verdad? La alta densidad de animales, condiciones precarias de alojamiento o en este caso vemos agua con una temperatura muy extrema, ¿verdad? Con la relación o la presentación de pasteurelosis neumónica. Entonces, el hecho de que algunos animales estén alojados en esas condiciones, pues la incidencia de pasteurelosis neumónica pues, va a ser mayor. Entonces, básicamente así estableceríamos la causa. Y dentro de las asociaciones causales existen algunos modelos, ¿verdad? Para saber si una causa es directa o es indirecta. Dentro de las causas directas se establece que la causa es directa cuando es suficiente y responsable en última instancia del efecto y no existe una variable intermedia entre el factor causal y el efecto. Y cuando es indirecta, es el factor estudiado, no es causa última o a través de otro conocido o desconocido de la causa necesaria. Y bueno, se establece una red de causalidad como factores causales de distintos niveles de intensidad. Por ejemplo, nuevamente la rabia paralítica bovina, pues tenemos que tener que se encuentre el refugio, ¿verdad? De los vampiros o de los murciélagos, que se encuentre el reservorio, en este caso el murciélago, el clima, que sea un clima establecido y principalmente que se encuentre el agente etiológico, ¿no? Y bueno, después que encontremos los animales susceptibles o animales inmunes, ¿verdad? Para que se lleve a cabo o no se lleve a cabo la enfermedad. En ese sentido, también establece este modelo la causa suficiente y la causa necesaria, siendo la causa suficiente la que va a producir inevitablemente el efecto, ¿ok? Puede ser multifactorial y uno de los factores es la causa necesaria para que se presente la enfermedad. Una enfermedad puede presentar varias causas suficientes con algunos factores comunes. Y la causa necesaria es una condición obligada para que se presente el efecto. ¿Ok? Por ejemplo, si un factor causal es componente de todas las causas suficientes, entonces es causa necesaria. Aquí vemos que en los diferentes escenarios, ¿verdad? En estos diferentes escenarios tenemos a todos en común la causa. ¿Ok? Y bueno, volviendo al mismo ejemplo, ¿okay? Tenemos los posibles factores causales y aquí los tenemos señalados con diferentes letras, teniendo como falta de inmunoglobulinas específicas, en este caso inmunidad contra el virus,
¿ok? Las condiciones climáticas, esta es muy importante, que se presente el virus, ¿verdad? Que esté la presencia del virus, la presencia del murciélago, ¿ok? La presencia del murciélago, la presencia de carnívoros terrestres y la presencia de refugios para el reservorio. En los diferentes escenarios, aquí estamos viendo que tenemos diferentes factores causales. Ok, aquí tenemos la presencia del murciélago, tenemos las condiciones climáticas, la presencia de refugios para el reservorio y el virus, ¿verdad? Aquí tenemos la falta de inmunidad, las condiciones climáticas, la presencia del virus y la presencia del murciélago. Aquí también tenemos la falta de inmunidad, la presencia de carnívoros terrestres, en este caso los bovinos, la presencia del virus y las condiciones climáticas. Y aquí en este último vemos la presencia del refugio del reservorio, el virus, el bovino, ¿verdad? Y la presencia del murciélago. En esta parte se presentaría la enfermedad. ¿Okay? Y cuando es causa no suficiente, pues van a estar diferentes factores, pero en este caso, al no estar presente el virus, pues no se va a llevar a cabo la enfermedad. ¿Okay? A ver, aquí vamos. Y bueno, hay que recordar que existen algunas variables de confusión. ¿Okay? Vamos a tomarlo en cuenta nuevamente. Es un factor cuyo efecto puede dar origen parcial o total a una asociación entre las variables de estudio, en este caso el factor de riesgo y la exposición, y puede producir una asociación falsa o puede enmascarar una asociación verdadera entre las variables de estudio, como el factor de riesgo y la exposición. Y bueno, para ser considerado una variable de confusión, en primera instancia debe ser un indicador de riesgo de la enfermedad, o sea, debe ser de uno de los posibles factores. Y la otra es que tiene que estar asociada a la variable explicativa, pero sin tener una consecuencia de la exposición a dicha variable. ¿Ok? Entonces, básicamente, como aquí podemos ver, ¿sale? Aquí tenemos el factor de riesgo, ¿ok? Y la exposición, o sea, que los animales estén expuestos. Y aquí en esta parte tenemos la presentación de la enfermedad, ¿ok? Y podemos aquí tener un factor de confusión, el cual me puede estar generando la enfermedad sin ser causa, ¿verdad?, de la enfermedad. ¿Ok? O puede haber una asociación entre el factor de riesgo y la exposición. Entonces, básicamente puede estar enmascarando la presentación de la enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos la relación entre el empleo de la ventilación forzada y la prevalencia de enfermedades respiratorias en cerdos. ¿Ok? Aquí tenemos que la ventilación forzada pudiera jugar como una asociación falsa. ¿Sale? Nosotros podemos relacionar que la ventilación forzada, o sea, el uso de cortinas húmedas o de extractores de aire, pueden estar influyendo en la presentación de enfermedades respiratorias. Pero realmente la asociación real tendría que ser explicada por el tamaño de la unidad de producción porcina, ¿okay? Que básicamente esta podría jugar como una variable confusora. Con esta estaría confundiendo. ¿Okay? Entonces, básicamente es una variable que va a estar implicada dentro de mi estudio, pero la cual no tiene fuerza de asociación. Y bueno, venimos ya a la parte importante, ¿ok? A la parte importante para tratar de establecer las mediciones de asociación. Básicamente, el medir las fuerzas de asociación nos va a permitir determinar a nivel matemático qué tanto o qué tanta relación juegan dos variables. ¿Ok? Cuando se presenta una variable, también se presenta la otra. Esa sería una pregunta. O sea, que cuando se presenta una variable, ¿ok?, se presentaría la otra y por la cual la primera variable estaría jugando como un factor de riesgo. Esto nos permite medir fuerza de asociación. También, bueno, para medir la fuerza de la asociación podemos utilizar el riesgo relativo, la razón de Momios, ¿ok? Son dos tipos de
análisis que podemos hacer. Y también podemos establecer algunas medidas que permiten medir el efecto de la asociación. Estas primeras dos son las que nos ayudan a ver, a saber nosotros la fuerza de la asociación entre dos variables. Y estas otras nos van a ayudar a nosotros, una vez que se asocian esas variables, cuál es el efecto que tienen de asociación. En este caso tenemos el riesgo atribuible, o sea, qué tanto riesgo o qué tanto porcentaje, ¿verdad?, juega o se le atribuye la presentación del factor de riesgo. También el riesgo atribuible porcentual, que básicamente sería elevar sacar el porcentaje del anterior. El riesgo atribuible poblacional, el riesgo atribuible porcentual en la población. ¿Ok? Para esta sesión solo abordaremos estos cuatro, ¿ok?, para medir la asociación entre dos variables y para ver el efecto de estas variables o el efecto que está implicado una variable en la presentación del riesgo. En cuanto a la asociación, tenemos la medición de riesgo relativo, ¿verdad?, que básicamente sería una razón, y razón de momios, esta sería otra que también es una razón. Y para medir el efecto tenemos el riesgo atribuible, que esta sería una tasa, y la fracción atribuible o fracción etiológica, que esta también sería una tasa. Entonces, para establecer el riesgo relativo, ¿verdad?, también se le conoce a este tipo de análisis como razón de riesgos, y nos permite establecer la fuerza de asociación entre un factor de riesgo y la presencia de una enfermedad. Eso nos va a indicar qué probabilidad de enfermar tiene un individuo expuesto con relación a otro que no está expuesto a un factor de riesgo. Entonces, básicamente sería eso. En este caso, tenemos que el factor de riesgo, que el riesgo relativo se establece de la siguiente manera. Vamos a utilizar una tabla de 2×2, ¿ok? Aquí en esta parte estaríamos poniendo cuando el factor de riesgo está presente y cuando la enfermedad está presente, ¿ok? Cuando el factor de riesgo está ausente, pero la enfermedad está presente. Cuando la enfermedad está ausente, pero el factor de riesgo está presente. Y cuando la enfermedad está ausente y el factor de riesgo también está ausente. ¿Ok? Vamos a trabajar nosotros mucho en epidemiología y bueno, cuando salgan a la parte profesional, nosotros trabajamos mucho con tablas de contingencia o con tablas de 2×2 o análisis 2×2. Que bueno, también pueden hacerlo más complejos metiendo más variables. Pero básicamente este sería el modelo BB, el modelo chiquito, ¿verdad? Que sería una tabla de 2×2. Entonces, aquí vamos a tratar de averiguar qué nos dicen estas letras. Básicamente A es donde estaríamos nosotros poniendo a los individuos expuestos que están enfermos o que murieron, ¿verdad? En la B, a los individuos expuestos que no están enfermos o muertos. En la C, los no expuestos que están enfermos o que murieron. Y en la D, los no expuestos que no están enfermos y que tampoco murieron. Y básicamente las marginales, que son estas, veríamos las sumas, ¿verdad? En este caso A y B, ¿verdad? A y B vendrían siendo el total de expuestos, ¿sale? C y D vendrían siendo el total de no expuestos. A más C son el total de enfermos o muertos y B más D el total de no enfermos o muertos. ¿Ok? Sí. De no expuestos. Ajá. Ajá. Ok, esa es muy buena pregunta. Sería un escenario perfecto que estar implicado un factor de riesgo. En este caso volvemos al ejemplo de la ventilación forzada, ¿no? O la alta densidad. Podríamos establecer un ejemplo de dos. Por ejemplo, aquí podríamos poner que una persona tiene dos establos o dos grupos o dos rebaños de bovinos, pero un rebaño lo tiene
estabulado. ¿Ok? Lo tiene estabulado en un corral, ahí les da de comer. Entonces, al otro grupo lo tiene en pastoreo, libres los individuos. Entonces, esta persona se fija, ¿verdad? O comienza a llamarle la atención que en sus grupos, ¿verdad? Él considera que los animales que están estabulados se están enfermando más que los animales que no están estabulados. Por lo tanto, el factor de riesgo, en este caso, sería el tipo de instalación, ¿ok? En establo o libre. Entonces, el factor de riesgo, aquí podríamos poner los animales que están estabulados. Y aquí vamos a poner los animales que no están estabulados. En el mejor escenario, ¿sí?, sería que los animales que están estabulados sean los únicos que se enfermen. Pero eso no pasa. Recuerden que nosotros trabajamos con individuos o con fenómenos aleatorios. Por lo tanto, la probabilidad de que enferme un individuo pues es aleatoria. Podríamos decirlo que fuera aleatoria. O sea, un individuo puede enfermar por cualquier razón. ¿Ok? Entonces, aquí se pone, en esta parte, en la C, vendrían siendo los animales que no están estabulados, pero que también enfermaron. ¿Sí? Porque también se pueden enfermar, pues. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a poner los animales que están estabulados y que enfermaron. Los animales que no están estabulados y que enfermaron. Pero aquí vamos a poner los animales que están estabulados y que no enfermaron. Y aquí los animales que no están estabulados y que no enfermaron. ¿Ok? Ahorita les va a quedar un poco más claro con algunos ejemplos. Y bueno, se aplican estas fórmulas para calcular la tasa de incidencia, ¿ok? Que sería A sobre A más B, o sea, los animales que enferman y que están expuestos sobre el total de los expuestos, ¿ok? Y la tasa de incidencia de los no expuestos es los animales que enfermaron, ¿ok? Y que no están expuestos sobre los animales que no están expuestos, ¿ok? Y bueno, el primero es riesgo relativo, razón de riesgos o razón de incidencias. Y básicamente es una razón entre la tasa de incidencias en el grupo expuesto, ¿ok?, y la tasa de incidencia en el grupo no expuesto. Bueno, esta tablita ya la conocen y la fórmula para el riesgo relativo vendría siendo esta, ¿ok? Básicamente es una razón. Aquí vamos a calcular la tasa de incidencia en el grupo expuesto sobre la tasa de incidencia en el grupo no expuesto. ¿Ok? Aquí, en este momento, es cuando van a sacar ustedes su celular, la aplicación, ¿verdad? Eso lo pudiéramos hacer a mano, pero pues por tiempo y por practicidad, pues tenemos algunas aplicaciones. Ustedes van a abrir la aplicación, ¿verdad?, de EpiInfo en su celular. Y les va a dar, les aparecen tres ventanas, donde la ventana que vamos a seleccionar es StatCalc o calculadora estadística. ¿Sí? Ok. Entonces, les aparece un montón de cosas. Esta es una aplicación muy potente. ¿Ok? Podemos calcular el tamaño de muestra, podemos utilizar estudios de casos o controles, podemos, cuando los casos y controles no están emparejados, y cuando están emparejados, podemos obtener un análisis de tendencia central, podemos calcular distribuciones, por ejemplo, la distribución Poisson. Espero que en bioestadística las hayan utilizado, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra un evento en un tiempo, ¿verdad? O la calculadora binomial o la distribución Bernoulli. ¿Okay? Entonces, con estos podían obtener 10 en sus exámenes. Pero la que vamos a utilizar ahorita es la que dice análisis 2x2 y les va a dar un cuadro similar al que habíamos tenido hace unos momentos, a este. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? Ajá. Sí, table 2x2. Y bueno, les va a salir ese cuadrito donde en las ejes de las Y, perdón, dice exposición o exposition, y arriba
¿verdad? Que podríamos nosotros llamarlo eje Z, nos pone condición o condition, ¿ok? En este caso la exposición es el factor de riesgo y la condición pues es si se enferma, si muere, si queda gestante, si no queda gestante, cualquier cosa que podamos nosotros analizar. Para estos ejemplos es que el animal enferme, ¿ok? Y bueno, lo que vamos aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es que tenemos los siguientes datos que relacionan el tipo de ventilación de unidades pecuarias porcinas con neumonías descubiertas en rastro. O sea, este es un estudio donde al llegar al rastro, los cerdos, ¿okay?, presentaron lesiones en pulmonares, ¿okay?, relacionados con la presentación de neumonía. Y bueno, tenemos algún estrato, aquí tenemos una diferencia, que estas serían las granjas, ¿verdad? Las granjas que cuentan con ventilador y las granjas que no cuentan con ventilador. Y la presentación, ¿verdad?, de neumonía, ¿ok? Entonces, en esta parte vemos los animales que provienen de granjas con ventilador y que presentaron neumonía. Y en esta otra sección, los animales que estuvieron expuestos al ventilador o que provienen de granjas con ventilador, ¿verdad?, que no enfermaron. Y en este caso, la marginal, que sería la sumatoria de estos dos. Y en esta parte serían los animales que provienen de granjas sin ventilador, pero que enfermaron. Y estos otros, los animales que no enfermaron y que vienen de granjas que no tienen ventilador, y sus marginales de cada uno. En total, pues son 1.745 cerdos. ¿Ok? Entonces, aplicando la fórmula de riesgo relativo, ahorita la fórmula se los voy a pasar, de hecho ustedes los van a ver en el video, pero pueden ir escribiendo los datos, ¿ok? En este caso, vemos que donde está más y más, ponemos 910, ¿ok? Que son los animales que estuvieron expuestos a la ventilación y que enfermaron. En la siguiente ponemos 730, que son los animales que estuvieron expuestos y que no enfermaron. En la inferior izquierda, los animales que enfermaron, pero que no estuvieron expuestos. Y en la derecha, los animales que no enfermaron y que no estuvieron expuestos. Automáticamente les va a calcular las marginales de cada uno de ellos, ¿ok? Y les va a generar un montón de números, que serían básicamente los parámetros, ¿ok?, basados para establecer la asociación causal. Entonces, el que estamos calculando ahorita es el riesgo relativo y este es el que les aparece un poco abajo, ¿ok? Aquí, básicamente, si lo sacáramos nosotros de manera manual, sería esto, ¿ok? Sería 910 sobre 1640 y esto sobre 25, ¿verdad? Y esto dividido entre 105. Esto me va a dar la razón de 2.33. Por lo tanto, los cerdos, ¿verdad?, de las unidades pecuarias que utilizan ventilador tienen 2.33 veces más probabilidades de padecer neumonías que las que no lo utilizan. ¿Ok? A ustedes debieron de hacer esto. ¿Ok? Debieron de hacer esto. Y el riesgo relativo está aquí. Riesgo relativo 2.33, que sería exactamente el mismo que estamos obteniendo de manera manual, perdón. ¿Ok? Y bueno, básicamente, ¿cómo podríamos interpretarlo? ¿O de dónde podemos tomar esta parte? Entonces, calculando el riesgo relativo, si el riesgo relativo es igual a 1, ¿ok?, esto nos da un valor de nulidad. Por lo tanto, la tasa de incidencia es igual en los animales expuestos y en los animales no expuestos. Entonces, la probabilidad de enfermar es igual en cualquiera de los grupos, ¿ok? O sea, independientemente de que estén expuestos o no estén expuestos, ¿ok? Por lo tanto, no podría ser un factor de riesgo, ¿ok? Si el riesgo relativo es mayor a 1, eso me quiere decir que la tasa de incidencia va a ser mayor en los animales expuestos que en los animales que no están expuestos. Por lo tanto, el factor de riesgo puede estar implicado como causa de la enfermedad.
¿Ok? Entonces la presentación en este caso, o la exposición a la ventilación, podría jugar, ¿ok?, como un factor de riesgo para la presentación de neumonía. ¿Ok? Y también hay que tener en cuenta que si el riesgo relativo es menor a 1, quiere decir que la tasa de incidencia va a ser mayor en los animales que no están expuestos. ¿Ok? Por lo tanto, aquí el factor de riesgo tampoco va a estar involucrado en la presentación de la enfermedad. Y aquí podría jugar como un factor protector. O sea, en este caso, la ventilación hace que no se enfermen. Va a hacer que los animales no estén enfermos. Por lo tanto, estamos analizando otro factor de riesgo. ¿Ok? No estamos analizando el factor de riesgo adecuado. ¿Sale? Y bueno, ¿cuándo se debe aplicar este tipo de análisis o el riesgo relativo? En estudios de cohorte, en estudios de grupos, ¿verdad? Cuando estamos comparando grupos, principalmente grupos que tenemos estabulados o no estabulados, grupos que les administramos una dieta o les administramos otra dieta. En estudios donde a dos grupos de individuos, según su exposición, son evaluados, principalmente tienen que ser estudios retrospectivos, donde se conoce la totalidad de individuos expuestos. Aquí esto es importante. Para utilizar el análisis de riesgo relativo, nosotros debemos de conocer los individuos totales que fueron expuestos. ¿Ok? Y bueno, es necesario calcular la significancia estadística para todos los procedimientos, ¿no? Y podríamos también calcularlo mediante G cuadrada, ¿okay?, que es básicamente una prueba no paramétrica muy utilizada por nosotros en medicina veterinaria. ¿Okay? O el intervalo de confianza, obtener un rango, ¿verdad?, en el cual dentro de ese rango no se encuentre la unidad, en este caso el 1, ¿verdad?, estableciendo que con un 95% de confianza o un 99% de confianza, el factor que estamos analizando pues esté implicado en la presentación de la enfermedad. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se obtiene el intervalo de confianza? Solo por mencionarlo, les voy a pasar la fórmula de igual manera, básicamente lo pueden sacar todos ustedes. El intervalo de confianza del riesgo relativo es igual a la exponencial del logaritmo natural del riesgo relativo, en este caso del 2.33, y se hace dos sumas, más y menos, ¿ok? Más 1.96, que este sería el intervalo de confianza del 95%, ¿ok? Y esto obteniendo la raíz cuadrada de estas cocientes. Entonces, básicamente, sustituyendo, aquí tendríamos, este es el riesgo relativo, ¿verdad?, que habíamos calculado anteriormente. Este es el logaritmo natural del riesgo relativo. Y bueno, tratamos de sustituir la fórmula, ¿ok? Y nos va a dar, en este caso, aquí tenemos los dos rangos. Por lo tanto, con un intervalo de confianza del 95%, se encuentra entre 1.65 a 3.28. Si dentro de este rango se encontrara la unidad, en este caso el 1, el factor de riesgo no está implicado, ¿okay?, aunque y sería un factor de confusión. ¿Okay? Otro tipo de análisis que podemos hacer es la razón de momios. ¿Okay? Y en este también se le denomina como razón de productos cruzados o razón de probabilidades. Es muy similar al riesgo relativo, solo que tiene algunas diferencias, y se utiliza principalmente cuando se evalúa un factor de riesgo de manera retrospectiva, o sea, cuando se evalúa de manera retrospectiva. Y se utiliza en estudios de casos y controles, pero cuando no se conoce o no se determina la incidencia de la enfermedad o de los dos grupos. ¿Okay? Se considera el total de, y aquí está mal, es el total de individuos que pudieron ser analizados para saber si tienen o no la enfermedad. O sea, aquí solo estamos utilizando los animales que están enfermos. ¿Okay? En el otro estamos utilizando la población total. Utilizamos la misma tabla, solo la fórmula cambia. ¿Okay? En este caso son los momios, ¿verdad? Los momios expuestos, ¿verdad? Que aquí se me da la relación o la razón de los momios del grupo expuesto sobre los momios de los grupos no expuestos. ¿Ok?
Y bueno, básicamente calculamos estas proporciones y esta sería la fórmula, ¿verdad? Básicamente esta sería la fórmula, o bien podríamos hacerlo de manera cruzada, ¿verdad? Como nosotros nos lo explicaron en la secundaria. Ok, básicamente sería sacarlo u obtenerlo de manera cruzada. Y bueno, aquí para interpretarlo, okay, nuevamente sería exactamente lo mismo. Si la razón de momios, ¿verdad?, se encuentra el 1 o es igual a 1, es nulo, ¿verdad? Por lo tanto, los momios son iguales tanto expuestos y no expuestos, por lo tanto, la probabilidad de enfermar pues va a ser similar a todos, a los expuestos y a los no expuestos. Cuando la razón de momios es mayor a 1, quiere decir que los momios van a ser mayores en los animales expuestos que en los no expuestos, por lo tanto, el factor de riesgo puede estar implicado. Y si es menor a 1, pues los momios son mayores en los no expuestos que en los expuestos, por lo tanto no juega como un factor de riesgo o no puede estar implicado y puede ser un factor de protección. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Aquí lo tenemos. Ustedes, de hecho, ya está calculado, si no borraron los datos, ¿ok? Ya está calculado en su celular, es 3.98. O bien, esta sería la otra fórmula o la otra manera de sacarlo por medio de productos cruzados. Aquí nos está dando el riesgo relativo. Perdón, el odds ratio también se le conoce como odds ratio, la razón de momios. Aquí tenemos riesgo relativo 2.33 y aquí tenemos el odds ratio o razón de momios, que sería 3.98. Por lo tanto, los cerdos de las unidades que utilizan ventilador tienen 3.98 veces más probabilidades de padecer neumonías que los que no lo utilizan. ¿Ok? Lógicamente tenemos que sacar el intervalo de confianza para tratar de asociar con un intervalo de confianza, ya sea al 95% o al 99%, que el odds ratio es correcto o que la variable está asociada como un factor de riesgo. ¿Sale? Entonces, básicamente es tratar de sustituir la fórmula. Muy bien. Y también nos va a dar dos rangos. En este caso, nos da rangos de 2.51 a 6.30. Por lo tanto, dentro del rango no se encuentra la unidad. Por lo tanto, con un 95% de confianza, el factor de riesgo, en este caso, en la ventilación, ¿verdad?, está implicada en la presentación de neumonías. ¿Ok? Y bueno, aquí hay algo interesante, es que si la frecuencia de la enfermedad, ¿verdad?, es baja, ¿ok?, la presentación o la frecuencia de la enfermedad es baja, el riesgo o la probabilidad de la enfermedad es casi igual a la probabilidad de Q, o sea, la probabilidad de que no ocurra. Entonces, la razón de momios, ¿verdad?, o odds ratio, con frecuencia se designa como una aproximación al riesgo relativo si la tasa de la incidencia es muy rara. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer una modificación y van a ver que se van a aparecer exactamente los dos. ¿Ok? Entonces, modificando los datos, vamos a cambiar ahora por estos datos. Ustedes lo van a cambiar. ¿Ok? Ahora los que enferman y que están expuestos son 80, ¿ok?, de 1560. Y aquí solo 5 enfermaron, los que no están expuestos, y son 100. Y si nos fijamos, vamos a obtener que tanto el riesgo relativo o la razón de momios nos dan prácticamente el mismo resultado. Por lo tanto, en este caso, la razón de momios puede ser aproximada al riesgo relativo y podríamos utilizarlo indiscriminadamente los dos análisis, cuando la presentación es muy baja o es rara. ¿Okay? Entonces, esa particularidad tiene. Cuando es un estudio donde hay una mayor presentación de las enfermedades, tenemos que utilizar diferentes fórmulas, ya sea estableciendo riesgo relativo cuando se conozcan el total de la población o razón de momios cuando solo se conozcan los individuos enfermos. ¿Ok? El riesgo relativo es fácil de determinar en estudios prospectivos o de cohorte o de comparación de grupos, ¿verdad?
en los cuales se puede hacer un seguimiento del grupo expuesto y el no expuesto al factor de riesgo, y por lo tanto se conocen las tasas de incidencia para cada grupo. Y en los estudios retrospectivos de casos y controles donde solo se conoce algún grupo de enfermos o de sanos y por lo tanto no se conocen las tasas de incidencia en los grupos expuestos y no expuestos, se debe utilizar razón de Moores. Eso es lo que les acabo de decir. Y bueno, solo lo voy a abordar aquí porque más adelante lo vamos a ver, ¿sale? Más adelante vamos a ver la prueba de G cuadrada, pero básicamente es una de las pruebas que todos ustedes deben de conocer. Afortunadamente este aparatito nos los va a dar, ¿ok? De hecho ya lo calculó, ¿sale? Aquí tenemos bueno, la prueba de G cuadrada se utiliza para determinar si son o no son homogéneas las proporciones de enfermedad o la probabilidad del evento a evaluar entre las categorías que se utilicen. Y bueno, la prueba de G cuadrada establece una hipótesis o se establece un juego de hipótesis tratando de poner como hipótesis nula o H0, ¿verdad? Así se le conoce como H0, cuando son homogéneas las proporciones entre las diferentes categorías. Por lo tanto, la hipótesis nula o H0 me dice que no hay diferencias, o sea que es igual la presentación en este caso de animales, bueno, de la enfermedad entre animales con ventilador y la presentación de la enfermedad en animales que no tienen ventilación. ¿Ok? Y la hipótesis alterna, ¿verdad? O la hipótesis A, HA, nos menciona que no son homogéneas las proporciones entre las diferentes categorías. Por lo tanto, nos dice que hay diferencias. ¿Ok? Entonces, básicamente, hipótesis nula me dice que no hay diferencias. Hipótesis alterna me dice que hay diferencias. ¿Ok? Y bueno, para calcular G cuadrada se utiliza esta ecuación, ¿verdad? G cuadrada es igual a la sumatoria de O, en este caso, es para cada valor observado menos E, que es cada valor esperado al cuadrado, sobre E, que sería a cada valor esperado. No vamos a profundizar tanto, después lo vamos a ver cuando veamos en los análisis estadísticos. Vamos a tratar de retomar la prueba de G cuadrada, porque tiene unas particularidades muy interesantes. ¿Ok? Y bueno, básicamente, al realizar un conteo de frecuencias entre dos características, es posible llenar una tabla de 2×2, que es lo que hemos estado haciendo. Y bueno, se colocan los valores observados para la variable, para realizar la prueba, perdón, se debe calcular entonces el valor esperado en cada casilla. Entonces, este valor se obtiene asumiendo qué pasaría si la proporción del evento fuera similar en cada una de las categorías a evaluar. Y para hacer esto, tenemos que multiplicar el total del renglón o el total de cada columna donde está el valor observado y se va a dividir por un gran total. ¿Cómo se hace? Básicamente de una tabla, ¿verdad? Aquí tenemos un análisis 2×2, pues lo que tenemos que obtener es tratando de normalizar los datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos haciendo que son 37, en este caso el total de los animales expuestos, perdón, de los animales enfermos, por 650, que es el total de los animales expuestos, sobre el gran total. ¿Okay? Y vamos a obtener la presentación o lo que nosotros estaríamos esperando de los que se enfermaran. Volveríamos a construir nuestra tabla, ¿verdad? 2×2, y bueno, utilizaríamos la fórmula. Y aquí nos está dando aquí la G cuadrada. Si ustedes en su celular se van un poco más hacia abajo, aquí les da G square o G cuadrada, ¿verdad? Y le da la G cuadrada no corregida y la G cuadrada corregida. La que vamos a utilizar es la G cuadrada corregida y aquí nos da un total de 177.98. Ahora nosotros tendríamos que calcular en la G cuadrada de tablas, ¿sí me están escuchando? Que parece que no. Ok, perdón. Tendríamos que calcular en las G cuadrada de tablas, porque existen unas tablas para saber los valores de G cuadrada. Aquí tenemos. Ok, y vamos a comparar en estas tablas, ¿verdad? Para una distribución de G cuadrada en donde
se muestra la regla y vamos a obtener o vamos a tomar la decisión si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Mande? Ah, pero son estos datos. Sí. Sí. A ver, vamos a ponerlos aquí. 32. No, puntos no. Sí, puros números enteros. Aquí está. O sea, pero son estos datos, ¿eh? Aquí estamos con estos datos de tuberculosis. Sí. Ok, bueno, a ver, también hay que, bueno, para tratar de leer, ¿verdad? O de calcular los valores de G cuadrada de tablas, tenemos que establecer los grados de libertad. Okay, la fórmula de grados de libertad básicamente son el número de filas, menos 1, por el número de columnas, menos 1. Entonces, en este caso, serían 2 grados de libertad. Entonces, nos vamos a la G cuadrada de tablas. Más adelante se los voy a enseñar cómo tratar de leer este tipo de tablas, que se supone que ustedes ya los debieron haber visto cuando llevaron estadística. Okay, pero básicamente es una tabla donde tú seleccionas los grados de libertad que estás calculando, que en este caso son 2 grados de libertad, y el intervalo de confianza al 95%, y donde cruzan los dos puntos, tomas ese valor. Entonces, para 2 grados de libertad al 95% me parece que es 10. Por lo tanto, 177 quiere decir que hay una diferencia estadísticamente significativa muy grande. ¿Okay? Y aquí está demostrado por el valor de P. Si se fijan, este sería el valor de P a 2 colas, pero sería el valor de P que me da 0. Por lo tanto, hay una diferencia estadísticamente significativa muy grande en la presentación de la enfermedad, en este caso de tuberculosis. ¿Sale? Y bueno, pasando ahora a el riesgo atribuible, básicamente este es un indicador que permite determinar cuál es la tasa atribuible a ese factor de riesgo. Esta, lógicamente, es una proporción, pero esta es una tasa, ¿ok? Y cuando se analizan al menos 2 grupos de individuos, van a depender si estuvieron o no expuestos a un factor de riesgo, y si se esperaría que solo el grupo de los expuestos hubiera enfermado. Es frecuente encontrar enfermos en los no expuestos, como ya les había mencionado anteriormente. Y bueno, si el factor de riesgo está asociado a la enfermedad, entonces habrá mayor proporción de enfermos de enfermos entre los expuestos. ¿Okay? El primero que podemos calcular es el riesgo atribuible o la diferencia de riesgos. Y básicamente esta es una diferencia entre la tasa de incidencia en el grupo expuesto y la tasa de incidencia entre el grupo no expuesto. ¿Ok? Hacemos también el análisis 2x2 y la fórmula sería esta. ¿Ok? Básicamente sería los animales que enfermaron y que estuvieron expuestos sobre el total de expuestos menos los animales que enfermaron y que no estuvieron expuestos sobre la sumatoria de los no expuestos. ¿Ok? Entonces, básicamente esto sería la tasa de incidencia de los expuestos menos la tasa de incidencia de los no expuestos. ¿Ok? Entonces, los individuos expuestos al factor de riesgo van a tener una tasa de incidencia de cierto porcentaje más que los individuos que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Entonces, para ejemplificarlo, estamos tomando el mismo ejemplo, ¿verdad?, de la ventilación o del uso de ventilación en unidades porcinas y la relación con la presentación de neumonías o de lesiones de neumonías en rastro. Y bueno, aquí estamos aplicando la fórmula, ¿verdad? Esta sería
la tasa de incidencia de los expuestos menos la tasa de incidencia de los no expuestos. Por lo tanto, me da este valor, obteniéndolo en porcentaje. Esto nos dice que los cerdos de las unidades pecuarias que utilizan ventilador tienen una tasa de incidencia de 31.6% más de neumonías que los que no utilizan ventilador. Por lo tanto, si yo dejaría de utilizar la ventilación, podría disminuir la presentación de neumonías en aproximadamente 31%. Entonces, básicamente me dice de los animales que enferman, cuántos equivale en porcentaje a la presentación de, en este caso, la presentación de la enfermedad. ¿Sale? Entonces, básicamente, eso sería las medidas de asociación. Yo sé que es un poco difícil de digerirlo. Esto realmente debería de ser un repaso. Todo esto que hemos visto hasta ahora es básicamente lo que ven en epidemiología, que nosotros ya lo vimos en una semana. Por lo tanto, en epidemiología ustedes lo ven todo el semestre. ¿Alguien ya había llevado epidemiología que habían visto estas cosas? No me digan eso, porque me asustan. Qué triste. Bueno, porque les tengo una noticia, que el viernes se van a llevar una tarea muy bonita. Que yo les voy a dar una serie de datos para que ustedes traten de calcular pues la tasa de incidencia, la frecuencia, la proporción, la razón y todas esas cosas. Y el viernes vamos a utilizar el EpiInfo, ¿verdad? Porque vamos a analizar unos datos de un brote. Vamos a analizar, la base de datos está muy bonita, es de un brote alimentario, ¿verdad? Vamos a ver aquí. A ver, espero, ¿se ve? ¿Se ve la...? No, ¿verdad? No están viendo lo que yo... Mande. La asignación la pueden hacer con EpiInfo. No, a mano no. Cuando yo llevé estadística ahora en el posgrado, obteníamos un montón de cosas a mano y pues no, ¿para qué los vamos a hacer sufrir? Bueno, les estoy mostrando el programa, ¿verdad? De curso. Y como pueden ver, de alguna manera ya vimos todo esto, ¿verdad? Vemos historia natural de la enfermedad, medición del proceso salud y enfermedad, las tasas, razones, proporciones, medidas de morbilidad, mortalidad, letalidad y medidas de asociación, análisis y aplicaciones. Y bueno, bajo esto, algunos productos es básicamente la elaboración de algunos ejercicios, ¿sale? Entonces, el viernes vamos a utilizar el software de EpiInfo para analizar una base de datos. Tiene algunas particularidades que a mí me gusta mucho, utilizar ese software, ¿sale? Entonces, ustedes van a ver que con EpiInfo básicamente sería esto. También en EpiInfo pueden utilizar aquí la calculadora para establecer exactamente lo mismo que hicimos. Entonces ustedes vamos a analizar esos datos, vamos a utilizar la base de datos y bueno, vamos a establecer una pequeña probadita de lo que es la estadística bayesiana. Vamos a utilizar el teorema de Bayes. ¿Alguien se acuerda qué es el teorema de Bayes? No me digan eso. Bueno, entonces vamos a ver qué es el teorema de Bayes y en qué consiste. Y vamos a tratar de aplicarlo, para establecer la probabilidad de ocurrencia. Eso se utiliza mucho en las investigaciones de brotes. El teorema de Bayes o la estadística bayesiana es estadística de probabilidades,
Acuérdense, bueno, no sé si ustedes han visto el clima, ¿verdad? De los chicos guapos o las chicas guapas que aparecen dando el clima, ¿no? Entonces, cuando las presentadoras del clima o los presentadores del clima mencionan que la probabilidad de lluvia es del 50% y la probabilidad de chubascos es del tal por ciento. Entonces, es la probabilidad de ocurrencia de un evento bajo el supuesto de otra probabilidad. Entonces, tiene unas particularidades muy interesantes. De hecho, hay toda una rama de estadística bayesiana, ¿ok? Y estadística clásica, que sería esta otra, ¿ok? Pero vamos a nosotros a tratar de utilizar cómo se ve o cómo se utiliza la estadística bayesiana para el análisis de brotes. ¿Okay? Y después lo vamos a volver a retomar cuando calculemos el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la especificidad y la sensibilidad de las pruebas de los laboratorios, porque también van en ese principio. ¿Okay? Esas pruebas siguen el principio de la estadística bayesiana. ¿Sale? Entonces, también nosotros en este programa, pues ya hemos abarcado también algunas cosas, ¿verdad? Ya empezamos con alguna parte introductoria sobre el análisis de bases de datos. Entonces estamos abordando el programa de diferentes maneras, pues para tratar de terminarlo en tiempo y en forma de este curso de verano. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya, el viernes de alguna manera les voy vamos a ver esta parte del brote. Si yo esperaba que supieran algo de valles, pero bueno, lo vamos a ver. Y bueno, pues es interesante que no hayan visto estas partes porque les comento nuevamente, esto es lo que se ve en un curso básico de epidemiología, ¿ok? Entonces, pues no sé qué estuvieron haciendo, pero bueno. Entonces, si ustedes tienen problemas también con calcular este tipo de tasas y todo esto, pues pueden consultar videos. El libro que les pasé básicamente es la Biblia, ¿verdad? De epidemiología veterinaria. Es el libro de José Juan Martínez Maya y el doctor Julio Jaramillo, que fueron mis profesores de epidemiología y en el posgrado. Y bueno, la mayoría del material es gracias a ellos, ¿verdad? Las clases de epidemiología y está muy fácil de digerir, muy fácil de entender porque está hecho pues para veterinarios, ¿no? Entonces, nosotros nos puede quedar un poquito más claro esos conceptos que a veces en epidemiología humana no los toman en cuenta. Y bueno, ahorita ¿alguno de ustedes piensa quedarse para ver un repaso con R? ¿Ok? ¿Alguien más? Pues lo ideal es de que fuera, o sea, yo tengo toda la disposición, pero pues a mí sería más benéfico que salieran dudas de diferentes personas, o sea, porque, por ejemplo, solo lo estaría contestando las dudas de Sergio y no las tuyas. Ajá. Bueno, ok. Bueno, entonces, pues sí, mañana terminando la práctica podríamos quedarnos. En el transcurso de hoy, ¿ok? En el transcurso de hoy por la noche les voy a mandar algo para que ustedes traten de limpiar una base de datos. ¿Vale? Sí, bueno, sí, y lo ideal es que se queden más personas porque, o sea, nuevamente, yo tengo toda la disposición, pero solo estaría respondiendo las dudas de una persona y la parte del feedback es más interesante cuando salen dudas de diferentes personas porque para mí es más enriquecedor.
¿Ok? Bueno, entonces traten de asimilar todo lo que les dije el día de hoy, porque yo sé que es un montón de información. Y bueno, me trataré de esforzar un poco más para tratar de solucionar todas las dudas o todas las deficiencias que no vieron en el curso de epidemiología convencional. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Sale esta mañana. Buenas noches.